Por si alguno se preguntaba si esta historia ocurría antes, después, o al mismo tiempo que la de Fallout Equestria. Justo en ese momento el presentador de la radio de la Ruta 52 anunció que la radio de D.A. Pony acababa de llegar a Filadelfia, haciendo que la radio de la Torre Temponi alcance cada lugar en Equestria. O sea, significaba que esta historia ocurre al mismo tiempo que la de Little Pip. Aparte de eso, el presentador de la Radio 52 también habló de la gran hazaña de Puppy, explotar el lugar con el robot que secuestraba niños. Muy bien hecho, fantasma, un problema menos en el mundo, quedan 999 por resolver, jejeje. Puppy caminó todo el día, ya había caído la noche y Puppy claramente sería mala para misiones de infiltración, ya que sus ojos rosas brillaban mucho por la noche. Ella llegó hasta la entrada de la ciudad Cubo de Sal, donde ocurrió lo usual. Unos ponis guardias le preguntaron qué hacía ahí, y al ver que no era una amenaza le permitieron pasar. Un pony después de ellos le preguntó qué asunto la llevaba ahí. Puppy mostró el pase que le habían dado y dijo que buscaba a su mami. El guardia se limitó a anotar los datos de la pequeña visitante y luego le permitió el paso sin más inconvenientes. Pero antes de dejarla ir le dijo, pequeña, aléjate del domo que está cerca de la ciudad, es radiactivo y está lleno de necrófagos. Puppy, sin entender el consejo del pony, simplemente se limitó a sonreír y decirle un alegre, okidoki loki. La ciudad Cubo de Sal era conocida por tener varias construcciones peculiares y llamativas. En su día se habían hecho varias pruebas de ingeniería en ese lugar. Luego de las bombas muchas de las estructuras fueron destruidas, pero algunas se mantuvieron, e incluso se afirmaba que algunas de estas habían logrado evitar que los daños de las bombas nucleares fueran peores. Todavía quedaban 4 torres en pie y un domo gigante cerca del lugar. Pero una de las bombas había impactado en el domo haciendo que fuera totalmente radiactivo. Cuando Puppy entró a la ciudad, estaba mayormente formada por tiendas hechas con chatarra, casi todas vendían algo. Una de las tiendas llamó su atención, se acercó a esta y la vendedora de la misma saludó cordialmente a Puppy. La noticia del fantasma amarillo ya había llegado hasta el lugar. Puppy no entendía por qué todos la llamaban fantasma, pero no importaba. Esta amable pony se puso a hablar con nuestra protagonista, aparentemente por la curiosidad de conocer a este tal fantasma amarillo. Pero un par de minutos de charla le dieron a entender que Puppy era solo una niña pequeña. Le preguntó por qué se arriesgaba tanto. Puppy dijo lo de siempre. Estoy buscando a mi mamá, y el señor Boz me dice que debe estar por ahí. Puppy lo dijo mientras señalaba el domo. La pony advirtió que no fuera, que ese lugar estaba lleno de necrófagos, e incluso algunos de ellos habían hecho una especie de culto religioso. Puppy preguntó, ¿qué es un necrófago? La pony dudó por un momento creyendo que le tomaba el pelo, pero finalmente notó que Puppy no bromeaba, así que le explicó que los necrófagos eran como zombies, algunos eran buenos. Pero la mayoría la atacarían con solo verla. Puppy se asustó, pero dijo a la pony, que si tenía la más mínima oportunidad de encontrar a su mami, tomaría el riesgo. La pony, viendo que Puppy no tomaría un no como respuesta, le sugirió que fuera a una de las 4 torres, la torre de Manzana Blanca. Y les dijera que quería hacer una expedición en el domo, quizá alguien ahí pudiera ayudarla con eso. Puppy le agradeció a la pony y fue hasta donde ella le había sugerido. Más tarde Puppy se encontraba dentro del domo, se podía ver cómo este había sido un lugar increíble en su día, pero ahora solo era un lugar en ruinas. La radiación en el lugar era extrema, pero Puppy ni se inmutaba. El señor Boz le advirtió de un sujeto hostil cercano. Puppy no prestó mucha atención hasta que tuvo al sujeto cerca de ella y lo vio. ¿Era un necrófago? Puppy se asustó creyendo que era el mismo que la había atacado en Canterlot y salió corriendo, pero el necrófago la alcanzó, se abalanzó sobre ella y empezó a morderla. Puppy no sentía dolor, pero estaba aterrada, sobre todo cuando el necrófago empezó a morder ferozmente el casco de su traje. Ella vio sus dientes podridos enterrarse en el vidrio del casco y quedó paralizada del miedo. Segundos después, cuando se le pasó, Puppy gritó, «Roca, roca». La roca del destino apareció y Puppy la tomó con sus 2 cascos y empezó a golpear al necrófago en la cabeza. 5 minutos después Puppy seguía pegándole a un puré marrón asqueroso que previamente había sido la cabeza de un necrófago. Luego el señor Boz detectó 3 enemigos más a la distancia. Otros 3 necrófagos salvajes, pero esta vez Puppy no se volvió a asustar, tomó su roca y empezó a correr a la carga, hasta el lugar donde los necrófagos se encontraban. 1 hora después Puppy por fin terminó con ellos. Y ella parecía estar hecha un colador, porque con el nivel altísimo de radiación los necrófagos se iban recuperando del daño que Puppy les hacía, lo cual les dio tiempo para morder bastante a nuestra protagonista.
Ella se encontraba exhausta. El señor Boz no paraba de hablar de lo dañado que se encontraba el traje, pero Puppy solo quería dormir una siesta. Siesta que obviamente no podría tomar. Fue entonces cuando Puppy vio a dos ponis necrófagos más a la distancia, pero estos estaban armados y llevaban ropa. Puppy súper cansada solo les pidió que se vayan, ya no quería pelear más. Pero los ponis necrófagos se acercaron a ella tranquilamente preguntándole cómo se encontraba. Puppy viendo que no la iban a atacar, se presentó con ellos. Los dos ponis no se le acercaron mucho, porque hasta a ellos les daba miedo la nube rosa que salía de los agujeros de su traje, pero una vez que el traje se autorreparó y la nube se fue, ellos se acercaron. Habían oído hablar del fantasma amarillo, y por sus características creyeron que era una necrófaga como ellos. Pero su opinión cambió, debido a que al verla de cerca, notaron que no tenía ni una sola cicatriz o marca de combate. ¿Qué clase de necrófago podría ser? Ninguno que ellos conocieran. Puppy se disculpó al notar que los necrófagos que ella mató quizás fueran sus amigos. Ellos le dijeron que alguna vez lo fueron, pero sus mentes se habían arruinado, y que les había hecho un favor al quitarlos de su miseria. Puppy no entendió bien a qué se referían con eso, pero no importó. Puppy y sus nuevos amigos, a los que ella llamó ponis feos, pero simpáticos, fueron a su base, una base que se mantenía a pesar del tiempo debido a la buena calidad con la que fue construida, aparentemente un lugar dedicado a la ciencia. Los ponis necrófagos le presentaron a su líder. Aparentemente era un pony que fue un científico en sus días, tenía una bata blanca y anteojos, y estaba leyendo un montón de papeles que lucían importantes. Cuando Puppy se presentó, el pony necrófago científico que se llamaba Caja de Arena, al mirarla quedó muy sorprendido, no por ella, sino por su traje. No solo era un traje antirradiación, era de los mejores jamás fabricados. Caja de Arena empezó a contarle al resto sobre el origen de esos trajes que aparentemente solo se encontraban en Canterlot. Él sabía sobre la historia de los niños a los que les ponían esos trajes. Algunos murieron igualmente, otros sobrevivieron, volviéndose como los necrófagos, solo que más resistentes ya que su poder venía de la nube rosa, no de la radiación. Él también contó que los niños que sobrevivieron terminaron aislados, todos los ponis adultos habían muerto, y luego de las bombas un montón de niños menores de los 10 años estaban en un yermo apocalíptico sin saber siquiera qué demonios estaba pasando a su alrededor. La mayoría se unieron al refugio de Canterlot, del resto se desconoce su paradero. Puppy, escuchando toda la historia, se puso triste, pero el líder, viendo su inocente reacción, le dijo que no se preocupara, que solo era una historia de fantasmas. Le ofreció unos dulces, y Puppy aceptó. Entonces los ponis le preguntaron qué hacía ahí. Puppy como siempre dijo, estoy buscando a mi madre. Les dijo su nombre y ellos trataron de recordar si alguien de su grupo se llamaba o se había llamado así. Luego Puppy agregó, por cierto, los ponis de Cubo de Sal dicen que ustedes no les agradan, y que si por favor podrían irse de aquí y nunca volver. Si bien Puppy dijo eso sin maldad, y limitándose a repetir lo que los ponis adultos de la ciudad le habían dicho, no pudo evitar generar un momento terriblemente incómodo para todos los necrófagos ponis que la estaban escuchando. Muchos se enojaron, otros se deprimieron, y su líder Caja de Arena solo se limitó a poner un casco en su cara y soltar un suspiro ante la ridícula y grosera petición que Puppy les había hecho, en nombre de los dichosos ponis adultos de la ciudad Cubo de Sal.